La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. A 6 meses de haber iniciado el programa Zona 2, programa de YouTube, de redes sociales, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo diversas entrevistas, la mayoría relacionadas con el acontecer político y social de Michoacán. Michoacán que requiere sin duda alguna pues de mucho apoyo, requiere de mucho cuidado, porque se ha visto inmerso en situaciones muy críticas y caóticas a últimas fechas. Y para esta ocasión, pues sin duda alguna, queremos hacer algunos compendios de 2, 3 o 4 entrevistas que hicimos con la finalidad de retomar y de recordar qué es lo que se ha venido diciendo en forma muy importante por parte de actores políticos. Así es de que vamos con paso firme en Zona 2, en este tiempo, en estas entrevistas semanales que les hemos venido pues presentando a todos ustedes, todas de calidad y con personajes de la vida social y política pues muy importante. Hoy queremos hacer y presentarles a ustedes este programa especial, en donde tendremos aquí en los próximos minutos a 4 exgobernadores de Michoacán que han estado, José Luis, aquí con nosotros en la mesa de diálogo, abordando temas diversos de la situación tan compleja que hoy vive Michoacán. Han estado con nosotros los exgobernadores Fausto Vallejo, Jesús Reina García, Leonel Godoy Rangel, Víctor Manuel Tinoco Rubí, aquí charlando y dialogando de una manera amena, pero a la vez en donde pues nos han alertado de un montón de situaciones en el Estado y nos han compartido cosas que ni siquiera en su momento, cuando fueron gobernadores, lo llegamos a conocer. Aquí han dado revelaciones sumamente importantes para toda nuestra audiencia de Zona 2. Y hoy cobra importancia Michoacán. ¿Por qué lo comentamos? Porque sin duda alguna ha habido denuncias muy serias, muy directas, muy concretas, de que cómo se ha involucrado grupos delincuenciales en las cuestiones políticas y cómo ha influido de alguna manera para que algún gobernador, como lo fue en su momento Jesús Reina, haya sido detenido, acusado indebidamente, de acuerdo a él, como él lo menciona, acusado y llevado justamente a las cárceles. Por esto es muy importante que retomemos las entrevistas que hemos venido haciendo en puntos centrales y torales para que estos exgobernadores, ya unidos en diversos puntos de vista, nos den a conocer cuál es la situación que está viviendo actualmente Michoacán y cómo la están vislumbrando. Aporta muchísimo, nos ha aportado muchísimo. Es por eso que en este programa especial tenemos aquí para ustedes a estos 4 exgobernadores de Michoacán. Y si les parece, José, ¿te parece? Iniciamos con Fausto Vallejo Figueroa, que nos compartió pues revelaciones sumamente interesantes. Desde la llegada de Alfredo Castillo le tocó un gobierno muy accidentado, que la Federación en ese momento, Peña Nieto, le mandan al famoso virrey, así conocido por todos, Alfredo Castillo, para que controlara o conteniera el tema de la delincuencia organizada, que después todo se salió de las manos, pero nos comparte cómo llegó, con qué ínfulas llega, con qué condiciones de mandar, pero cómo se lo impusieron, de una forma prácticamente increíble. Un gobierno muy accidentado, el de Fausto Vallejo Figueroa, no solamente por su estado de salud tan delicado que vivió, a punto de morir, incluso se fue desahuciado al hospital aquí de Michoacán. Mientras tanto, a nivel familiar, él encaraba una situación muy adversa que ustedes ya conocen. Pero detrás de todo esto, detrás de ese gran poder como gobernador, había otro poder federal que le estaba impidiendo cumplir adecuadamente con el mandato que le han impuesto los michoacanos. Si usted quiere, vamos a escuchar parte de lo que él nos comenta. Yo le he ido llega luego el presidente, bueno, y a Felipe Calderón, ante esos desencuentros y esa desconfianza, le digo, oiga, sugiérame a un secretario de Seguridad Pública.
y me sugirieron al que estaba de comisario aquí de la Policía Federal, Elías, que lo hizo bien, que por cierto, una gente muy entera, tuvimos que entrar a una casa del estudiante porque nos quemaron una patrulla, tuvimos que entrar a Tiripetío, soy el único gobernador que ha entrado a Tiripetío, ¿sí? A rescatar vehículos y todo ese tipo de cosas, en donde encontramos obviamente mucha propaganda del Chayo, mantas de la familia, en fin, un desastre ahí, pero entramos. Si el crimen organizado estaba metido. En ese momento. Pues cuando menos ahí estaba eso, ¿no? Yo no juzgaría más allá de eso. Bien. ¿Sí? Pero bueno, y sale Felipe Calderón, ¿sí? Y platico con el presidente Enrique Peña Nieto, diciéndole, oiga, pues no nada más es soldados, no nada más vamos a atajar eso, necesitamos desarrollo social, y no queremos despensas, no queremos esas cosas, queremos dignidad, queremos empleo. Y le doy mis argumentos, y dice, bueno, voy a ir con todo el gabinete a hacer unos anuncios. Y vino con todo el gabinete al Teatro Morelos, ustedes recordarán, y prometió 40,000 millones de pesos, porque no nada más era seguridad, sino era desarrollo. Y obras. Así se lo planteé. Claro. Desarrollo, Sí, obras. sí. Empezamos la presa de Huetamo, prometieron un parque agroindustrial en Apatzingán, otro en el oriente del estado, la carretera Uruapan, Los Reyes, Zamora, es decir, en fin, la lengua de vaca, la ampliación de la carretera de Zaguayo hacia la supercarretera. En ese momento hubo esa promesa. Todo eso se planteó. Entonces, viene y promete los 40,000 millones de pesos. Y llegamos a un convenio, un acuerdo, para que nos auxiliara con un agente. Y nombran la figura del comisionado, con la que estuve de acuerdo. Pero era un comisionado para el desarrollo y la seguridad. Y en lo que nos mandaron es a un policía. No se lo impusieron, señor. No, le preguntaron. No, por supuesto, eso lo convenimos. Yo era el que estaba pidiendo el auxilio. Como lo hizo todos los demás gobernadores. Sí. Y fue cuando llega aquí, ¿cómo se llama este cuate? Alfredo Castillo. Alfredo Castillo, claro, el virrey, el famoso virrey, porque oiga, se le quedó. Y entonces viene con esa figura de policía. Comisionado de Desarrollo y Seguridad. Bueno, pues, eran 40,000 millones de pesos, qué bien. Y empezamos en las primeras, venían todos los delegados federales, venían funcionarios cada 15 días. Empezó a caminar bien. Sí, por supuesto. Llegó con unas ínfulas tremendas. Quería, entre otras cosas, un despacho en Palacio de Gobierno. Y le dije, no, hay que cuidar las formas. ¿Qué más quería? Fue el primer desencuentro. Claro. Me hizo gesto, pero todavía venía Paquita, ¿no? ¿Sí? Y le habilité una oficinita allá atrás, que no le gustó. Y quién sabe dónde se iría a despachar. ¿Sí? Ahí fue el primer desencuentro con Castillo. Sí, así es. ¿En qué no momento? lo manifestó, ¿no? Pero pues, obviamente, conociéndolo posteriormente. ¿En qué momento se da cuenta que ya las intenciones de él eran distintas a Yo las tuve planteadas? varios desencuentros en forma normal, yo lo diría, en el periodo, porque teníamos diario Cuarto de Guerra, en donde estaban, pues estaba él, estaba el procurador, de que, a pesar de lo que se diga, yo tengo buena impresión de Martín Godoy. De Martín Godoy. Que además se lo encontró Alfredo casualmente en Guerrero, ¿sí? Y se lo trajo para acá, ¿sí? Es decir, como paréntesis, lo digo. Sí. Pero luego trató, obviamente, llegaba y me daban los reportes que a todo el mundo hostigaba, a todo el mundo señalaba, ¿verdad? Es decir, Tres Marías, a señoras allá muy conocidas de familias de iniciativa privada mucho muy importantes. Oiga, pues mucho gusto en conocerla, mientras no le encuentre algo, ¿eh? Sí, así era. Allá arriba, en medio y abajo. Era tremendo. O sea, amenazaba. Amenazaba. Y bueno, yo inclusive dije en un programa de televisión, ante esa situación, que ni todos éramos corruptos, ni todos éramos pendejos. Y ese estuve enojado en la televisión. Sí. En algún momento, porque así empezaba a manejarse. Él creó. Entonces, yo tuve varios desencuentros, por supuesto, con él.
Pero también me guardaba mi lugar, Sí. Pero yo como gobernador lo volvería a hacer, pedir el auxilio de la federación, porque de los que se trataba no era de vanidades, no era de personas, sino era del estado de Michoacán, de sus habitantes, de la gente obviamente, que tenía obviamente problemas de inseguridad, muertos, nunca como ahora, nunca como el periodo pasado, ni remotamente. Lo que más nos hostigaba era el cobro de piso. Y era un cártel, como usted decía, nada más. Era el cártel, Y ahora era la no sé familia y cuántos luego hay. se caballeros, transmutó a los caballeros templarios. Con esa Ahora hay sensibilidad. 15 grupos. Ahora 15 Aquí grupos. en Morelia hay 2. Los Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nuevo. Y otro exgobernador, que aunque fue interino, estuvo solamente poco tiempo al frente del gobierno de Michoacán. Sin embargo, él como secretario general de gobierno y como un gran líder de corriente política aquí en Michoacán, pues realmente vivió momentos muy complicados. Hablamos de Jesús Reina García, quien fue detenido y nos relata todo lo que vivió, la triste historia que vivió allá en la cárcel en donde estuvo por algún tiempo recluido. Nos habla de esto, incluso aquí nos dijo en la mesa, les voy a decir pues, cosas que no había dicho nunca antes, como ese encuentro que tuvo con Servando Gómez Latuta, también nos narra, nos detalla, nos dice cómo fue obligado a ir a esta reunión en la que prácticamente nada más estuvo como observador y cómo se comportó en ese momento, pues quien fuera líder de uno de los cárteles pues más sanguinarios que han pasado por Michoacán, Servando Gómez Latuta. Hablo de esto y de unos temas muy interesantes, el exgobernador Jesús Reina. Sí, estuve casi 5 años. Sí, efectivamente fue una cuestión muy difícil. Yo lo he dicho muchas veces, lo he dicho públicamente, no tengo nada que esconder ni nada que ocultar, claro, ni nada que no pueda decir. Efectivamente, ese 4 de abril a mí me detuvieron aquí en Morelia, pero ahí empiezan las irregularidades, porque tienen que inventar que me detuvieron en el Paseo de la Reforma. Yo andaba caminando en el Paseo de la Reforma y que me detuvieron en el Paseo de la Reforma. Y tienen que inventar muchas cosas que no son ciertas. El video inobjetablemente es cierto, yo sí estuve en esa reunión, yo no estaba en el gobierno, yo era notario cuando esa reunión sucedió. Lo llevaron allá. Sí, tuve una amenaza muy seria y tuve que ir, ¿verdad? Y yo no tenía ningún compromiso ni nada con nadie del gobierno y tuve que ir. Pero además no hubo ningún compromiso, ni hubo ninguna cuestión, algo que hacer o algún pedimento especial. Supongo que la intención de ellos era grabar, precisamente, tomar ese video, porque esa reunión en realidad no duró más de 10 minutos. Porque la persona esta que aparece ahí, la tuta, pues no nos dijo nada, no pidió nada, nada. Yo me quedé sorprendido y contento a la vez de que no hubiera hecho ninguna petición a la que yo tuviese que haberme salido o muy mal o haber concedido algo, ¿no? Lo que se hubiese pedido, pero no, afortunadamente no. La persona simplemente nos presumió que eran los que controlaban el Estado porque tenían 10,000 gentes a los que les pagaban semanalmente, que eran los que tenían el poder y el poder de decidir en el Estado, cosas de esa naturaleza. Pero yo realmente no lo supe. Enfrente de mí estaba una persona con un teléfono, yo pensé que estaba jugando, ¿verdad? Y realmente lo que estaba era grabando, ¿verdad? Entonces no lo supe. Y el video que presenta la Procuraduría, cuando presenta la transcripción, no dice nada. O sea, mi voz, cuando la transcriben, simplemente dice que dije, puta madre, ¿no? Sí, sí. Y entonces tienen que hacer una segunda transcripción. ¿De dónde? Pues no había de dónde. Entonces nosotros le preguntamos al perito en el juicio que si era posible de un mismo medio magnético sacar 2 transcripciones diferentes. Nos dijo no.
habría que modificar el medio magnético, ¿verdad? Pues, bueno, fue lo que tuvieron que haber hecho, ¿no? Y bueno, yo le resumo esto de esta manera. Yo obtuve un amparo. El amparo decía que fui detenido arbitrariamente, que no se cumplieron las disposiciones constitucionales, que han inventado una supuesta flagrancia, el Ministerio Público, y que mi detención estaba fuera del marco constitucional. ¿Qué debió haber pasado entonces? Pues que me dejaron en libertad. Claro. Y no me dejaron en Pero libertad. después de 4 años. No me dejaron en libertad, aún con ese amparo. A ver. ¿Quién ordenó, para empezar, esa detención? ¿Por qué, yo preguntaría, Jesús, hoy que ya puedes comentarlo, ¿qué adviertes tú? ¿Quién ordenó la detención? Sí. Bueno, yo supongo que en ¿Por ese qué? momento fue Alfredo Castillo, ¿verdad? Alfredo Castillo yo le estorbaba porque yo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Ya lo he comentado. Él armó a los autodefensas. Yo dije que era incorrecto, que no estaba bien, que después esas armas iban a andar por muchas partes sin que nadie tuviera ningún control sobre ellas, que el Estado debía cumplir con su obligación de dar seguridad. Entre otras cosas, chocamos por lo menos unas 5 veces de manera muy fuerte. Incluso algo que no he comentado pero no tanto, es que yo tenía un ofrecimiento para irme a trabajar a la Ciudad de México. Y yo estaba a punto de ir a trabajar a la Ciudad de México en la Secretaría de Gobernación 2 días después de eso. ¿Ya? Pero sucedió esto que Castillo sacó y bueno, él presionó para que se actuara de esa manera, ¿ya? Y él poder empoderarse como se empoderó aquí en Michoacán. Porque a raíz de eso, a él le permitió mostrarse como una persona súper poderosa, Sí. y empezó con su simple presencia a ser intimidante para todos. Yo te quiero decir, por ejemplo, un detalle que lo marca totalmente. Cuando designan a Salvador Jara como gobernador interino, o sustituto, no sé no recuerdo cuál es el nombre, citan a los diputados en Casa de Gobierno. Y en Casa de Gobierno los suben a un helicóptero. Y se los llevan en un helicóptero a la Ciudad de México. Los bajan en un campo militar. En el campo militar los suben a un autobús. Los llevan a la Secretaría de Gobernación, los bajan a la Secretaría de Gobernación. Y un subsecretario sale y les dice, nada más le van a llamar para decirles que el gobernador debe de ser fulano de tal. Punto. Eso es todo. Así se designó. Dedazo. Los volvieron a subir al helicóptero y ahí vienen de regreso a los diputados priistas, ¿verdad? Pero es un absurdo, ¿no? O sea, ni siquiera la atención, los detalles que deben de tenerse en este tipo de cosas, ¿no? Trabajo fino, no, burdo totalmente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que propicia después, fue el abuso en la corrupción, el abuso en el ejercicio del poder, el abuso en lo que hoy sale del procurador Murillo Caram, todos esos excesos que lastimaban finalmente de parte de la gente que integraba el gobierno federal, eso es lo que nos llevó a la situación donde estamos, de que gana finalmente la presidencia López Obrador. Exacto, porque cuando fue todo este proceso de su detención, justamente Murillo Caram era el procurador. ¿Fue correcto? ¿O por ahí? ¿O está involucrado en algo, en un tema Murillo Caram? ¿Quién? Murillo Caram. Era procurador. Procurador, cuando pasó todo esto. Sí. Y recuerden ustedes un caso que para mí es el que más me recuerdo ahora. Que ahora que sucedió lo de Murillo Caram, a mí me importa, en cuanto a lo mío no me importa lo de Murillo, pero me parece un acto en el que me permite recordar una injusticia de que tú, José Luis, porque se allá de tu rumbo, debes de recordar a Mamá Rosa. Sí, claro. ¿Verdad? Y recuerden cómo la exhibieron con soldados y Sí. con... Sí. O sea, cosa verdaderamente injusta. Mamá Rosa nada estaba haciendo un trabajo social que a lo mejor se le había salido de las manos, quizá, pero realmente no era la forma de tratarla, ¿verdad? Y eso fue una decisión de Murillo Caram, porque Murillo Caram había salido mal con Castillo. Castillo fue su procurador
con Murillo Karam, y chocaron al principio el gobierno de Peña Nieto, inmediatamente, y entonces llegó un momento en que dijo Murillo Karam a Peña Nieto, dijo, oye, ¿me quedo yo o se queda él? Así. Entonces sacan a Castillo de su procurador y se va el procurador del consumidor. Entonces había una rivalidad entre ellos. Entonces este hecho, por ejemplo, de Zamora, de Mama Rosa, que esto yo menciono, ahí no tuvo nada que ver Castillo, pero fue una decisión de Murillo Karam que le competía qué hacer en Michoacán también a Castillo, ¿no? Oye, Jesús, 4 años y 8 meses te dobló, te cambió. ¿Cómo estás ahorita? No, fíjate que no, afortunadamente no. Yo quiero decirle primero que tuve dos soportes. Uno, la familia, que nunca me abandonó, por el contrario, siempre estuvieron conmigo. Nunca faltaron en una de las posibilidades que tuvieron de verme. Siempre estuvieron al pendiente, gestionando, buscando, etcétera. Dos, yo, por decirlo de alguna manera, me refugié en mí. Me aislé del ambiente en el que vivía, viví para mí, y entonces yo sabía en lo interno que no tenía ninguna responsabilidad y que no era un delincuente. Y yo creo que esas dos cosas fueron fundamentalmente las que me permitieron llevar ese tiempo, ¿no? Te vuelvo más, te siento más distraído, un poquito más, no distraído, aislado, como que haces política, pero ahora ya no tan en público como estábamos acostumbrados a verte, Jesús. No, totalmente. Pero no, fíjate que no, finalmente yo hoy me siento bien, afortunadamente todavía con salud. La salud es algo lo más valioso después de la libertad. Y bueno, quién sabe cuál será primero, ¿no? Pero son los primeros valores que tenemos, la libertad y la salud. Yo me siento muy bien de salud y de ánimo, andamos muy bien. Y para mí ese asunto pues ya pasó. No, como le he dicho, he querido andar sin rencores y sin odios, porque pues si no tú solo formas tu prisión por los barrotes del odio y del rencor. Claro, pero me llamó mucho la atención una frase, licenciado, que dijo hace un momento, que no lo dejaron en libertad. Así lo dejaron en libertad, pero no. O sea, ¿todavía se siente perseguido o cómo? ¿O que hay pendientes en el proceso? No me siento, no recuerdo haber dicho eso, pero no, o sea, esto totalmente en libertad. O sea, la libertad es completa. Sí, no hay ningún proceso pendiente, no hay nada pendiente. Nada, absolutamente. No. Después porque estuve en el penal de máxima seguridad, o sea, donde se van, pero ya los tops así top 10 de la delincuencia en México, estuve en el altiplano, después de acá lo pasan a Mil Cumbres. Sí. Pero estar en un penal así como así de locos. Es muy difícil. Es una disciplina muy dura y de muchas necesidades, donde vives con muchas carencias y vives ajustado a un ritmo marcado de una manera muy cronométrica, ¿no? Tú estás, por decir algo, todo el día en tu lugar y te dejan salir 1 hora a una cancha de básquetbol a que tomes el sol. 1 hora determinada, precisa, para salir al comedor a comer. Son cosas muy difíciles, pero además el ánimo, el ambiente es bastante difícil. Efectivamente me tocó estar en la prisión que es considerada la más terrible del país. Sí, así es. ¿Y cómo superar con profesionales, psicólogos, cuando salen, Jesús? ¿O se quedan, supongo yo, pues, en la mente muchas imágenes, muchos recuerdos? ¿Esto no te atosiga? Bueno, dices algo que es cierto. De repente yo recuerdo cosas, o de repente sucede que ves algo y lo relacionas con algo que viviste. Pero en lo general creo que no es determinante, ¿no? Para mí no ha sido determinante, pero sí hay un daño sin duda que te queda, ¿verdad? Aunque tú no lo quieras. Y otro exgobernador, Leonel Godoy Rangel, bien amado pero bien odiado. Uno de los exgobernadores que actualmente enfrenta y padece esta situación. Mucha gente lo sigue, pero mucha gente también lo acusa de haber endeudado al Estado, de haber permitido muchas cosas,
de que no hizo las cosas adecuadamente y que permitió que esto se saliera de control. Y acuérdese que fue en su administración cuando el 15 de septiembre ocurrieron el famoso granadazo que quitó la vida a tantos michoacanos, y desde luego que a él está demandando que se abra la investigación nuevamente para que se sepa quiénes son los culpables de lo que ocurrió ese día. Habló de estos temas interesantes. Esto, por un lado, cómo vivió esta tragedia pues histórica ya y que se dio en Michoacán, el primer atentado terrorista en el estado, nos habla de eso, pero también nos habla, y fue una pregunta muy directa, ¿mito o realidad? Todas las culpas se las echan a él, todas las culpas se las echan a su gobierno, que fue el que se encargó de endeudar al Estado, y él nos respondió de una manera muy clara, y nos dice, pues aquí con cifras y con números, pues así están las cosas. De hecho, es el único que hoy se mantiene pues como servidor, como funcionario en un puesto público activo, porque es diputado federal por Morena, allá por Lázaro Cárdenas. Es el único de los exgobernadores, bueno, de los 4 que le estamos presentando hoy aquí en la mesa, que se mantiene pues todavía en la vida política muy, muy activo. Pero pues, ¿qué te parece si lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Otra pregunta que me hacía referencia respecto a que se enteró de la reestructura de la deuda, ¿mito o realidad? La siguiente pregunta que le quiero hacer y que nos aclare. ¿Dejó usted una deuda en su gobierno de 38,000 millones de pesos? Puede ser una publicación. Luego Silvano dijo, no, fue de 7,000 millones de pesos. Y luego por ahí se comentó que fue de 8,000. Se habla mucho de eso y que usted aquí pues nos aclare, así como con unos puntos sobre la mesa. ¿Endeudó a Leonel Godoy y dejó hasta las nubes a Michoacán o no fue así? Bueno, no, yo no soy el que lo debo decir, ahí están las cuentas públicas. Yo recibí al Estado con 7,000 millones de pesos de deuda, porque hay que decir que Tinoco no dejó deuda, dejó 100 y tantos millones de pesos, que eso no es nada. Con Lázaro sí hubo deuda y conmigo yo le agregué 8,000 millones de pesos porque hice la presa. La J. Mújica. La J. Mújica que Lázaro la licitó, pero yo la construí. Sí, así es. Los 5,000 kilómetros de carreteras en Michoacán, Lázaro las licitó y yo los construí. Los 8 hospitales, yo los licitó Calderón y yo los construí. Entonces, para eso se requirió adquirir deuda. No 38,000 millones de pesos. No, yo creo que eso, desde aquella época, Carlos Río, que fue secretario de Finanzas, fue al Congreso y dijo que eso era mentira, que eran 15,000 millones de pesos. Y yo lo divido entre los 7 de Lázaro y los Recibió 8. 7 de Lázaro. Y yo 8, entonces fueron 15. Fueron 15, entonces 15,000. quedó en 15. ¿Y qué pasó con el tema de Odebrecht y la empresa J. Mújica? Bueno, Odebrecht en aquellos años nadie sabía que era, sí, que se dedicaban también. Sí. Odebrecht era la empresa de Lula para construir presas. Así es. Y todos conocemos la gran amistad del ingeniero Cárdenas y Lula. Yo supongo que eso hizo que Odebrecht participara en una licitación internacional que convocó Lázaro Cárdenas Batel y la ganó. Claro. Entonces en nuestra época pues no había maletas ni nada de eso. Hubo un ingeniero, Víctor Guerra, que recibió dinero de Odebrecht, pero eso fue antes de estar con nosotros, que se los depositaron, fueron $250,000, algo así. Salió en la prensa. Sí. Y él sacó una carta explicando que había sido de asesoría antes de estar él trabajando en lo de la presa, porque la presa realmente la licitó Lázaro, reitero, pero a mí me tocó construirla. Y Víctor Guerra era porque no ha muerto, un ingeniero civil de alto nivel en construcción de presas. Y yo supongo que Odebrecht, que ya traía mucho interés en México, no en Michoacán, porque se estaba expandiendo a nivel de América Latina fundamentalmente, pues decidió contratar
a ingenieros mexicanos, pues para que le hicieran estudios de diferentes zonas del país. Y eso fue lo que hizo Víctor Guerra, pero no fue en la época de que ellos construyeron la presa, fue previo. Eso está comprobado. Entonces con nosotros no hubo nunca un asomo de eso que luego mostró Odebrecht, que fue, eso acuérdense que fue en el 2006, y lo de Odebrecht realmente empezó en el 12, Así es. 6 años después. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar de un gobernador que ha dejado una impresionante historia dentro del mandato político aquí en Michoacán. Hablamos de Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien en los últimos tiempos ha sido uno de los gobernadores que más obras ha dejado, que ha logrado importantes acciones, que ha logrado programas muy, muy interesantes, y sin duda alguna que lo que él dice siempre será con mucho cuidado, pero muy profundo. En 1996 y 2002 usted fue gobernador, por lógica razón conoció el Estado y lo conoce, fue senador, diputado. Mi pregunta, licenciado Tinoco, es, actualmente Michoacán está siendo intervenido por el crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo observa esta situación de delicada? ¿Qué es lo que opina? Pues yo escucho y atiendo, sí, efectivamente, conozco mucha gente del Estado y me da mucha tristeza, José Luis, conocer familias en la zona de la costa, en Buenavista, allá en Chinicuila, en Cualcomán, Coahuayana, que se tuvieron que ir y que son migrantes y están en Tijuana. Me hablaron varios y me dijeron, licenciado, estamos muy tristes, dejamos nuestra tierra, dejamos nuestro hogar, ya no podíamos vivir allá, peligraba nuestra vida. Y eso pues me dio mucho dolor, la verdad, vuelvo a lo mismo, ojalá el presidente rectifique. No se trata de una guerra, se trata de hacer acciones adecuadas para que le demos garantía a los ciudadanos. Eso es lo que los ciudadanos lo que están pidiendo es paz, tranquilidad. Y eso no se podrá lograr si no se establece una estrategia bien definida, porque no podemos negar, eso sería absurdo estar negando que estamos viviendo épocas muy difíciles en materia de seguridad. Y esa gente que está allá, a mí me dio tristeza verlo con nicaragüenses, con guatemaltecos, ahí mezclados como si fueran de otro país. Están en albergues y están deseando pronto regresar a sus tierras. Pero si no tienen la seguridad, pues ¿cómo van a regresar si están peligrando? Es que la delincuencia no únicamente se puede atacar con programas sociales, ¿correcto? Yo creo que no. Es una parte importante y yo alabo esos programas del presidente, pero insisto, esos se tienen que hacer enfocados para sacar a la gente de la pobreza, no para mantenerla en ella. Y creo que los programas no están definidos bien para poder lograr ello. ¿De qué le sirve a una familia 3,500 pesos? No le sirve para que pueda promover, aún con todo y la beca del hijo, pues para promover y que su hijo esté en la escuela, para que pueda ser ingeniero, doctor, médico, técnico, etcétera. Se requiere ir sacándolos de la pobreza, pero no a través de eso. Y si no hay seguridad, pues más grave. De hecho, hoy se estima, que hay más pobres en México que años atrás. 50 millones más, dicen las estadísticas. Más. Esa es otra cosa. El presidente, yo creo que le dan unos datos diferentes. El presidente, yo creo que sí es un hombre bien intencionado. Así lo vimos nosotros cuando estaba. A mí me gustó mucho su campaña para combatir la corrupción, sí, abatir la pobreza con lo que él señalaba de sus programas de bienestar. Pero hay que hacer tiempos de evaluación a ver si están funcionando o no. ¿Quién sabe qué le digan al presidente? Pero parece que no quiere corregir o mal informado. Pero voy a creer que está tan cerrado que nada más escucha asesores que le dicen mentiras, no ve una realidad. ¿Quién sabe, Dani? Ahí sí yo no quisiera interpretar, pero sí se me hace... Él tiene su forma de pensar y muy respetable, pero de veras no puede ir en contra de la realidad. Si un político no ve a la gente, no se mezcla entre la gente, no es capaz de tener asesores que realmente bien le informen. Pues yo creo que ahí es donde pienso que está mal, porque él tiene una popularidad muy enorme, pero su gobierno no.
Yo no sé si él tenga encuestas, pero yo no las sé. Dice que él tiene encuestas diferentes. Bueno, pues ojalá las conozcamos con la metodología, pero no para dialogar o refutarlo, sino para analizar objetivamente que están equivocados. No se pueden equivocar tantas estadísticas que somos pues, el país más violento, que tenemos 2 ciudades preciosas nuestras como las ciudades más violentas del mundo. Aquí en Michoacán. Zamora y Uruapan, no me da hasta tristeza decirlo. Sí, sí, sí. Pero esa es una realidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues pedirle al gobierno que rectifique, y lo hacemos muy respetuosamente, con todo afecto. Y regresando al Estado, la situación actual. Pues, ¿qué puede hacer el gobernador? El gobernador con sus propios recursos, con sus instancias y sus facultades restringidas desde el punto de vista federal, constitucional, pues no puede hacer mucho. Él yo creo que está haciendo un buen esfuerzo en tratar de coordinar a la Procuraduría, que les quiero decir, ahí en el área de secuestros tienen la mejor unidad, y no porque nosotros la hayamos fortalecido y dejado. Hay elementos que han trabajado bien en materia de extorsión y de secuestro. Pero la unidad antisecuestro. Sí, actualmente sigue funcionando reconocida. muy bien. Sigue funcionando bien y hay que reconocerlo y le han dado el apoyo y creo que es una de las instituciones que más fortalece. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Si tenemos instituciones fuertes y autónomas, pues vamos a tener eficacia y no intereses políticos. Entonces yo creo que ese es un punto importante para que el gobernador se pueda auxiliar en esas que están funcionando bien. Y son varias. Hay muchos retos en Michoacán. Sí. Hay muchas cosas pendientes. Hay mucho y pues no se le puede exigir. No heredó un estado ideal. Si hubiera querido hacerlo, y lo digo con todo respeto, pues como yo se lo dejé y perdón que me hable yo en primera persona, pero sería ideal, por ejemplo, que no tuviera deuda, que fuera un estado seguro, que fuera un estado con un desarrollo económico que había batido el desempleo. Pues eso sería ideal, pero no lo recibió así. Entonces hay que darle un tiempo para ver si puede rectificar con todas las... Logramos la reubicación en el centro de los ambulantes, el Hospital de la Mujer, la Escuela de Educación Física, la Universidad Tecnológica. La autopista siglo XXI, que ya no se ha hecho más desde que terminó su gobierno. Y ya había que hacer ya otro cuerpo. Primero la de Pátzcuaro, Uruapan. La ampliamos, pero ya también es insuficiente. Ya. Así va. Hizo mucha obra, ¿eh? Pero por supuesto, comunicamos a la meseta, estaba totalmente incomunicada. Logramos hacer infraestructura 6 tecnológicos. Logramos el de Cherán, que es un tecnológico que no ha parado un día desde que se fundó. Y a partir de ahí vinieron otros gobernadores y se incrementó la deuda y la obra bajó. Decadencia. Pues en decadencia. Ese análisis, pues ya ve, uno cuando termina se somete a la rendición de cuentas y al juicio de la gente, ¿no? Independientemente de las responsabilidades. Y ahí es donde se da y pasa uno la prueba de fuego. La gente tiene el análisis muy puntual y efectivamente hay una estadística que dicen que la violencia en el país, en el 97, Michoacán aparecía en los primeros lugares, pero no era por el narcotráfico, era porque existía, cuando llegamos y no le echó la culpa a nadie, esa era una realidad y ahí lo dicen las estadísticas. Quizá lo recuerden, el asalto que con frecuentemente se hacía a los autobuses y a los camiones de carga de la ruta de Huetamo a Álvaro Obregón. Esa ruta de Tacámbar y toda esa zona era asaltada muy frecuentemente. Y había secuestros en Uruapan y en Zacapo, me acuerdo muy bien. Y efectivamente en 97 nos calificaban todavía así. Pero en 98, a fines de 98, yo tenía una estructura muy fuerte en la materia de procuración y de administración de justicia. Estaba el secretario de gobierno, que era Antonio García Torres, y el procurador, que hicieron un excelente papel, los dos. Una gran coordinación con el ejército mexicano para combatir el trasiego de la droga, que estaba ubicada en 5 municipios, 6, pero se dedicaban a eso y corrían el riesgo de que los combatiera el ejército, porque sí es una función del ejército y de la Procuraduría General. Pero había coordinación.
Y creo que eso es lo que se debe hacer para dar eficiencia, una coordinación de los niveles de gobierno. Pero lo dejaron crecer a partir de ahí. Y ya después, pues ya no sé qué pasó. Pues lo que hoy ve. Se descompuso Michoacán. Pues sí, pero hay que ver las causas y el origen de eso. Pero ahorita volviendo a la realidad, pues el gobernador, ojalá de veras le deseo lo mejor, es un abogado, es una gente pues, que a mí me cayó bien. Nicolaita. Es Nicolaita, sí. Y lo dijo y lo presume muy bien, con mucha honra. Y qué bueno. Oye, en la universidad también hicimos mucha obra con el liceo Marco Antonio Aguilar. Hicimos obra en la ampliación de medicina, arquitectura, creamos la facultad de psicología. En plan, hicimos mucha obra dentro de la universidad. Creo que, inclusive me decía Marco que ningún gobernador se había podido meter al Colegio de San Nicolás, al aniversario, porque los maestros, los alumnos. Y yo nunca tuve ni una falta de respeto de ningún maestro ni de ningún alumno. Y eso se debe mucho también al trabajo de Marco Antonio Aguilar. Y así fue la historia de estas entrevistas con estos 4 exgobernadores que de alguna forma han venido aportando en forma aquí muy clara y muy precisa en Zona 2 sus conceptos, han hablado abiertamente, lo hemos hecho de manera muy franca y muy directa, como usted lo pudo escuchar. De verdad que estas personalidades políticas son parte esencial de la vida histórica y política de Michoacán. Y todos han reconocido aquí en esta mesa este espacio de participación que les ofrecemos pues, de una manera pues, más amplia, relajada, porque al final de cuentas todos nos dicen lo que queremos, ¿no? Todos nos dicen, sueltan sopa, nos dicen lo que les preguntamos de una manera pues muy amable además y muy cordial acá con nosotros, y todos han reconocido a Zona 2 como este espacio de participación plural en donde les ofrecemos amplias entrevistas y no estamos tan limitados por el tiempo como en otros medios. Aquí sí podemos hablar de todo y tenemos el tiempo disponible para que ustedes lo disfruten, para que ustedes analicen pues todo lo que en este caso figuras políticas de peso importantes como el caso de los 4 exgobernadores nos han compartido aquí a través de Zona 2. Y es que afortunadamente por esta trayectoria en medios ya de tantos años que tenemos sus servidores, José Luis Alejo y Daniela Flores, todos aceptan venir a Zona 2 y a la primera nos dicen sí voy. Y pues aquí están estas entrevistas para ustedes, que al final de cuentas pues es lo más importante, ¿no? Que lleguen hasta sus hogares para que ustedes se formen pues una opinión interesante de los temas. Porque además ustedes mismos nos pidieron que repitiéramos algunas entrevistas que hemos realizado para poder saborearlas nuevamente y poder revivirlas y profundizar. Vamos a hacer poco a poco el regreso de algunas de las entrevistas que sin duda alguna causaron mayor impacto. Hipólito Mora, por ejemplo. También. Los personajes que vivieron la tragedia del Granadazo el 15 de septiembre también. En fin, muchos programas que realmente han tenido eco y que agradecemos. Incluso queremos aprovechar, Dani, para ver si la gente se pone las pilas y que nos escuchen a través de TuneIn para que estén permanentemente con nosotros. Pues sí, eso nos pueden encontrar, Zona 2, estamos en todos los medios digitales, en nuestra página de Facebook, búsquenos así, Zona 2, José Luis y Daniela, también estamos en Instagram, por supuesto en nuestro canal de YouTube, ojalá que se puedan suscribir, todos los miércoles 8 de la noche, estrenos de programa en TuneIn y en Spotify también. Muchas gracias.